quiero que me acompañe a la primera carta de los Corintios, capítulo 3, verso 9. Dice así la Escritura. Vamos a leer del 9 al 16. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y hay una pregunta cerrando ahí, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Señor, te hemos alabado, te hemos bendecido en esta mañana, Señor, y ahora queremos disponer nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para poder recibir el consejo en esta mañana, Señor, que proviene a través de tu palabra. Señor, ayúdanos en esta mañana a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y a poder canalizar, Señor, lo que vos tenés preparado en este día y en este tiempo, Señor, tan especial, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice este tiempo aquí en tu casa, Señor, en el cual estamos en esta mañana reunidos. Bendice a aquellos, Señor, que en esta mañana están también conectados, Señor, y aquellos que quizá en algún momento, Señor, van a ver esta grabación también. Bendice para que haya, Señor, una claridad en el corazón, una sencillez para recibir tu consejo. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leíamos una de las cartas del apóstol Pablo, que la encontramos ahí, como les decía, primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Si vamos al principio, ahí en su Biblia tiene un título, mi Biblia dice colaboradores de Dios. ¿Sí? Esta lectura da inicio a un momento de exhortación del apóstol a la iglesia en Corintios, ¿sí? Luego de que el segundo viaje misionero de Pablo, dicen aquellos estudiosos que profundizan la Escritura, dicen que en el segundo viaje misionero de Pablo, ahí a Corintios, dice que Pablo estuvo alrededor de 18 meses aproximadamente en aquel lugar, ¿sí? Luego que el apóstol se va de aquel lugar, luego de haber fundado las iglesias en aquel lugar y el apóstol se va, vienen detrás de él y siguen predicando la palabra, ¿sí? Pero hay un problema, hay una situación muy particular que se está viviendo en aquel lugar, y es que hay una crisis, se está viviendo la iglesia, un tiempo de tempestad difícil, ¿sí? Había el mover que estaba ocurriendo ahí adentro era que había división dentro de la iglesia. Había gente que creía en uno, había gente que creía en Apolo, que era el que estaba en ese tiempo, había otros que apoyaban y creían en Pablo, y había otros que, y así, y había división dentro de la iglesia. Entonces todo esto llega a los oídos del apóstol Pablo, aquel que había fundado la iglesia en aquel lugar. Así que el apóstol
eleva un escrito aquí, ¿sí?, que nos queda a nosotros como un registro, pero que nos queda a nosotros también en estos días como una enseñanza aplicable en medio, quizá de esas situaciones, pero quizá en medio de otro tipo de situaciones que hoy nos toque vivir y atravesar. Acá había una crisis dentro de la congregación. Así que el apóstol escribe y eleva ese escrito ahí. Pero hay algo que cuando el apóstol eleva y escribe esa carta me llama mucho la atención y quiero que en esto meditemos en este día. No específicamente en esa situación en la cual vivía particularmente esta iglesia en este lugar. El apóstol dice, nosotros somos colaboradores de Dios. El apóstol no está diciendo, tienen que creer en mí o tienen que creer en él o tienen que creer en aquel. El apóstol está diciendo, somos colaboradores de Dios. Todos servimos a un mismo Dios. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y él expresa ahí, yo como perito arquitecto dice, puse el fundamento. Qué tremenda esta frasecita ahí, ¿no? Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, dice, pero luego dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hay una base de algo ahí, y el apóstol dice, yo aquí puse el fundamento. Y el fundamento, luego más abajo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ahí, el cual es Jesucristo. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí es, yo puse el fundamento, yo prediqué aquí, yo establecí que la base de todo es Jesucristo. Y luego de ahí va a venir otro y va a edificar encima de lo que yo he puesto, pero luego dice, cada uno luego mire cómo reedifica. Y quiero hablar un poco en esta mañana acerca de el fundamento, el cual Pablo lo expresa aquí. Yo busqué la palabra fundamento en el diccionario secular, diccionario bíblico, ¿sí? Dice de la palabra fundamento, es el principio o el cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o del sustento simbólico de algo. Bueno, acá hay un ingeniero civil que nuestro pastor sabe muy bien de esto, de lo que estamos hablando en este día, ¿no? Acerca del fundamento, de un buen fundamento, de dónde construir, de cómo tienen que ser las bases para poder construir. Y nosotros sabemos, somos todos cristianos acá adentro, ¿no? ¿Hay alguna persona nueva aquí que nos visita en esta mañana? No hay ninguno nuevo, somos todos cristianos. Bueno, todos conocemos cuál es nuestro fundamento, todos conocemos, ¿sí? Quién es Dios, quién es Jesús, qué ha hecho por cada uno de nosotros. Pero yo pensaba en este tiempo, luego de haber vivido, vieron que sin ir más lejos, en medio de hablar de situaciones, de crisis, sin ir muy lejos, si vamos a esta situación actual que hoy nos toca vivir, nos toca atravesar, pone como en relieve a la luz el fundamento que nosotros realmente creemos, y si creemos verdaderamente en ese fundamento que está puesto sobre nuestras vidas, o de la manera que nosotros creemos en ese fundamento que está puesto sobre nosotros. Esto lo pone a la luz, esto lo evidencia, a ver si verdaderamente estamos construyendo o hemos construido en todo este tiempo sobre ese fundamento, o no conocemos el fundamento y simplemente empezamos a construir sin conocerle, y en medio de
de situaciones, de cosas vividas, en vez de ir a ese fundamento y abrazarnos y buscar la salida en ese fundamento, parece que muchas veces buscamos la salida en otras cosas y no verdaderamente en el fundamento en el cual nosotros estamos y debemos construir. La primera cosa que debemos definir, entonces, es cuál es el fundamento que nos pusieron en nuestras vidas, o sea, qué clase de Cristo nos predicaron como fundamento. ¿Sí? ¿Qué clase de Cristo nos predicaron como fundamento? ¿Qué clase de Cristo le predicaron a usted como fundamento de su vida? ¿Un Cristo que solo está para sostenerle económicamente? ¿Un Cristo que simplemente y solamente sana las enfermedades? ¿Qué Cristo nos han predicado como fundamento de nuestras vidas? ¿Un Cristo que está en las Escrituras y es una historia simplemente? ¿O un fundamento, un Cristo que está vivo y en el cual podemos reedificar sobre Él y Él puede trabajar a diario sobre nuestras vidas? Isaías 28:16 dice así, vamos a la Escritura. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas Colosenses 1:15 al 20 expresa, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Si lo desglosamos, este Colosenses 1 del 15 al 20, podemos ver que Cristo es la imagen del Dios invisible. Podemos ver que Él es el primogénito, es el principio de la creación. Podemos ver que Él es el creador del universo. Él creó todas las cosas. Él es el eterno, Él es el antes y después de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de los muertos y de la resurrección. Él es el origen de la vida. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el reconciliador de la humanidad consigo mismo. Hermanos, este es el fundamento de nuestras vidas. Y este fundamento se llama Jesucristo de Nazaret. Este es el fundamento. Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas. En Él podemos reedificar, en Él podemos construir sabiamente. En Él podemos pararnos firmes sabiendo que nada nos va a ocurrir. Y aun si ocurriera además, vamos a estar al cuidado de Él. Ahora, hay un proceso, ¿sí?, que es el proceso de la reedificación. Ahora, hemos visto
¿Cuál es nuestro fundamento? Y si no es este el fundamento que nos han predicado, es tiempo para pensar, es tiempo para meditar, es tiempo para parar, es tiempo para entender, es tiempo para comprender, es tiempo para analizar, para no perdernos. ¿Cuál es nuestro fundamento en este tiempo? ¿Cuál es el fundamento que nosotros hemos adquirido luego que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas? Quizá esto para algunos está, yo ya tengo 20 años en esto y no me puede hablar otra vez, pero ¿saben qué? Que la palabra de Dios muchas veces es necesario que otra vez nos hablen, es necesario que otra vez nos refresquen esto, es necesario que otra vez el estímulo venga sobre nuestras vidas, es necesario que otra vez podamos entender verdaderamente cuál es el fundamento, cuál es el significado de nuestra fe en el Señor, en quién hemos creído. Es necesario que nuevamente nos hablen a nuestras vidas y que lo podamos entender y comprender. Porque muchos no lo entendieron. Muchos no lo entienden. El fundamento de muchos no ha sido este fundamento eterno, sino que el fundamento de muchos ha sido pasajero, de tiempo. Y cuando se diluye eso, desaparece todo, porque no hay buenas bases. Y hay, como le decía, una experiencia, luego de conocer ese fundamento en nuestra vida, para poder reedificar sobre ese fundamento luego. Y saben de que esa experiencia de reedificación en nuestras vidas comienza cuando cada uno de nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo. Ese proceso de reedificación comienza en nuestra vida cuando tenemos un encuentro con Jesucristo. ¿Ha tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Ha tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Lo ha cambiado todo Jesucristo? ¿Lo ha cambiado todo Jesucristo? Lo ha cambiado todo Jesucristo. ¿Le somos infieles al Señor? Muchas veces somos infieles al Señor. Pero sabemos que nuestro fundamento permanece fiel. Y a veces si nos miramos humanamente, podemos decir, no merezco verdaderamente que Dios me perdone, me dé una nueva oportunidad. Porque le soy muy infiel al Señor muchas veces. Pero ese fundamento en el cual hemos creído y estamos construyendo, ese fundamento nos da oportunidades nuevas en nuestras vidas para volver a reedificar sobre él las cosas. Pero es necesario tener un encuentro con el Señor. Es necesario para reedificar tener un encuentro con Jesucristo. Si no tenemos un encuentro con Él, si Él no se revela en nuestra vida, si Él no ha cambiado nuestra vida, si Él no nos ha mostrado, no hemos visto todas nuestras miserias y Él no nos ha cambiado, no nos ha hecho la forma de pensar diferente, verdaderamente no hemos tenido un encuentro con Él. Si seguimos por la vida de la misma manera, no hemos tenido un encuentro con Él. Si hemos tenido un encuentro con Él, nuestra vida ha cambiado. Nuestra manera de pensar ha cambiado. Nuestra manera de hacer las cosas ha cambiado. Nuestra manera de agradarle a Dios tiene que ser diferente. Nuestra manera de servir a Dios debe ser diferente si nos hemos encontrado con el Señor. Y quizá en este tiempo es necesario que volvamos a encontrarnos con el Señor cara a cara, para que Dios nos haga entender verdaderamente lo que Él quiere para nuestras vidas y qué es lo que quiere para nosotros. Quizá es necesario en este tiempo volver a encontrarnos cara a cara con el Señor, tener un encuentro nuevamente con el Señor para que cambie nuestras vidas, para que nuevamente otra vez nos pueda poner arriba de la vereda y no seguir caminando por donde no tenemos que ir, sino por la senda que el Señor desea que caminemos. Es necesario tener un encuentro con el Señor. Es necesario tener un encuentro con el Señor.
Dice Isaías 61, el cual nos revela el trabajo que vino a hacer a la tierra el Señor. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabe que a eso vino el Señor aquí, a la tierra? El Señor vino a traer buenas nuevas. El Señor vino a sanar a las personas, a traer sanidad a las personas. El Señor vino a libertar al oprimido. El Señor vino a consolar al angustiado, al afligido. El Señor vino a restaurar lo que estaba roto o lo que se está rompiendo. Esto es lo que vino a hacer el Señor. El Señor vino a la reconstrucción de la vida del hombre. A eso vino el Señor. A eso vino el fundamento de nuestras vidas y a eso es lo que tenemos que ir y hacer, porque nuestro fundamento vino a hacer eso y nosotros vamos a reedificar sobre ese fundamento. Y es la tarea que tenemos que hacer como hijos de Dios. Debemos llevar las buenas nuevas. Debemos predicar el Evangelio como el Señor lo ha predicado y como a nosotros nos ha llegado el Evangelio. Debemos predicar esas buenas nuevas. Debemos sanar a las personas, aquellas que están enfermas del corazón, de la mente, angustiadas, afligidas. Debemos liberar a aquel oprimido. Somos esos vasos donde el Espíritu Santo es derramado sobre nuestra vida. Somos el instrumento del Señor para provocar esto en las personas. Debemos consolar a aquel que está sin consuelo. Debemos restaurar a aquel que está roto, aquel que está quebrado. Debemos reconstruir la vida sobre aquel que está muriendo. A eso vino el Señor. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿qué tipo de fundamento nosotros hemos elegido? O hemos elegido cada uno de nosotros, los que estamos. ¿Cuál es el fundamento que estamos aplicando y viviendo en nuestras vidas en este tiempo hoy? Y no solamente por la situación que nos toca atravesar, porque esta situación nos toca atravesar hoy, y la traemos a memoria porque es lo más actual que hoy nos toca vivir. Pero ¿cuál es el fundamento que nosotros estamos aplicando en nuestras vidas hoy? Nuestro fundamento es Cristo. Y si ese fundamento es Cristo, ¿estamos reedificando como Cristo quiere que reedifiquemos sobre Él? ¿O estamos reedificando humanamente sobre Él? ¿Sabe que podemos reedificar humanamente sobre Él? ¿Sabe que podemos reedificar sobre el Señor con toda nuestra fe, pero también podemos reedificar sobre ese fundamento humanamente? Y eso es efímero, se desvanece, es pasajero. Pero cuando nosotros verdaderamente reedificamos sobre el verdadero fundamento de nuestras vidas, en medio de la crisis más grande, de la situación más grande, ese fundamento hace que nosotros podamos sostenernos y podamos estar firmes en nuestra fe. ¿Sabe qué?
nos deja dos ejemplos la Escritura de hombres. Cuando hablamos de fundamento, nos habla de dos hombres la Escritura, nos da un ejemplo. Porque no simplemente leemos de fundamento, sino que la Biblia también nos habla de las personas, de dos tipos de personas que construyeron sobre un fundamento. Y si rápidamente lo buscamos ahí en Mateo 7, 24 al 27, dice, por tanto, todo el que oye lo que enseño y lo pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y pegaron contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca, Cristo. Pero todo el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Aquí nos habla de dos tipos de personas. Nos habla de una persona prudente, en primer lugar, que construyó su casa, dice, sobre la roca. Y vino el viento, vino la lluvia y esa casa permaneció firme. Estaba el hombre prudente, como le decía, que es el prototipo de aquel hombre sabio que escucha y aplica con sabiduría a cada momento de su vida la enseñanza y en consecuencia es sensato, es juicioso, precavido, es hábil, porque aplica lo que escucha, la enseñanza de la palabra de Dios. Lo aplica diariamente. No le entra por un oído y le sale por el otro oído. Escucha, es sabio, lo analiza, lo trata de canalizar, sabe qué cuestiones tiene que arreglar y lo aplica diariamente a su vida. Ese es el hombre prudente del cual la Escritura está hablando. Y por el otro lado está el hombre insensato, aquel que le falta sensatez, aquel que le falta sabiduría, que tiene poca sabiduría o no tiene sabiduría, que es torpe y no lleva a la práctica todo lo bueno que recibe por consejo. La Escritura compara a estos dos tipos de personas, pero también compara la Escritura a dos tipos de terrenos sobre los cuales se construyó la casa. Un fundamento es firme y cimentado sobre la roca y nos habla de establecer la casa sobre un terreno que tiene la capacidad de resistencia y podemos hablar que aquí son los valores, principios perdurables y sobre todas las cosas, hermano, la verdad que es el Evangelio, que es eterno y que no cambia y es firme. En contraposición a esto, tenemos aquel que construyó sobre la arena, haciéndonos la idea de inestabilidad. Un suelo que no tiene la capacidad de resistencia, que se mueve, se altera y tiene poca resistencia. Tiene pocos valores, no tiene principios. Como les decía, es algo efímero que dura poco tiempo. Ahora, ¿sabe qué? Los dos hombres tuvieron la oportunidad de elegir. A los dos se le dio a elegir. Dios nos da a elegir, nos dio el libre albedrío, podemos elegir lo bueno, lo malo, podemos hacer, podemos no hacer. Dios nos da el libre albedrío para poder elegir, para poder tomar decisiones. Y este es un tiempo especial, y es crucial para tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Este no es un tiempo particular que nos toca así, ya va a pasar y luego vamos a volver.
no volvemos más a ser lo que éramos antes. Las cosas han cambiado, las cosas van cambiando, pero el Señor no cambia. Pero Dios nos da la oportunidad en este tiempo de que nosotros como hombres y mujeres podamos ser este hombre sabio, esta mujer sabia, que pueda tomar buenas decisiones, pueda ser prudente y pueda reedificar verdaderamente sobre este fundamento. Y si no lo está haciendo hasta este tiempo, Dios nos da la oportunidad en este tiempo de darnos cuenta de que no estamos haciendo lo que verdaderamente Él quiere que hagamos y podamos cambiar nuestra manera de pensar. Es un tiempo hermoso en Dios para aprovecharlo, para no desaprovecharlo, para analizar, para pensar y para volver a reconstruir, para volver a reedificar sobre ese fundamento, si lo hemos dejado de hacer y si no lo estamos haciendo así. Ahora, ¿por qué es importante elegir? ¿Qué tan importante es elegir? ¿A usted le han dado la oportunidad de elegir algo? ¿Sí? Veo que es un momento difícil cuando te dicen, bueno, elegí, este o este. Ayer salimos a hacer compras con la más chiquita y quería algo y le di a elegir algo parecido. Y lo entró a mirar bien. No se llevó a la mano lo primero que agarró. Le digo, pará, mirá esto. Es igual. Y míralo. ¿Y cuál me llevó? Y bueno, yo te doy la posibilidad de elegir ahora. Yo no te lo voy a elegir, lo vas a elegir vos. Elegilo. Elegí cuál querés llevarte. Hice 2 pasos para atrás. Y quedó ahí. Y eligió. Con convicción eligió. Con convicción, muy segura de lo que había elegido. Esto no, esto me llevó. Y es esto. Convencidísima de lo que había elegido. Y seguía meditando en toda esta palabra yo. Vieron que cuando uno está preparando todo esto y pasan circunstancias, nos pasan cosas cerca, es todo lo que está hablándonos el Señor diariamente ahí. Dios nos da la posibilidad. ¿Y por qué es tan importante elegir? ¿Saben por qué es importante elegir? Es importante elegir el terreno con sabiduría y establecer principios en valores donde vamos a desarrollar la vida de nuestra familia, aún de nuestra comunidad. ¿Saben por qué? Porque el tipo de terreno que nosotros elijamos como fundamento va a ser el responsable de absorber y soportar el efecto provocado por la tormenta cuando llegue a la casa. Es necesario elegir bien el fundamento, porque aunque yo sea débil y yo estoy construyendo sobre ese fundamento, en el momento de la prueba, en el momento de la tormenta, si yo he construido sobre ese fundamento, ahí se va a ver la capacidad de saber elegir bien cuál es el fundamento. Se ve en medio de las tormentas qué fundamento yo elegí. Por eso lo vemos. Por eso en medio de las circunstancias difíciles, pocos permanecen. Por eso en los momentos de crisis más grandes es donde sale a la luz cuál verdaderamente es nuestro fundamento. Porque la tormenta vino a ser lo que viene a ser la tormenta, a evidenciar cuál es el suelo. Es muy importante entender esto. No es que nosotros llegamos y aguantamos los embates de una tormenta, no. Nosotros construimos una estructura resistente que al recibir los embates de la tormenta, luego son derivados a ese fundamento, lo que creemos, nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe. Y eso hace que nos ayude a soportar las fuertes tormentas que vienen
sobre nosotros. 2 casas que construyeron 2 hombres sobre 2 terrenos y se ven lindas, se ven firmes. Si usted pudiera elegir entre 2 casas lindas, iguales, si a usted lo llevan a elegir 2 casas lindas, usted quizá entra y va a decir, esta es más cómoda que esa, esta está mejor terminada. Pero ¿sabe qué? No sabemos lo que hay abajo. Y eso se ve, se evidencia en el momento de la tormenta. Porque la tormenta genera la acción de esas fuerzas que producen situaciones en nosotros y lo oculto, que no vemos, pero que está en nosotros, eso lo saca a la luz. ¿Qué tan sólidos son nuestros fundamentos, nuestros valores, nuestras creencias sobre las que edificamos nuestras vidas? ¿Saben qué? Es muy interesante esto. La misma prueba, con el mismo nivel de intensidad, llegó a las 2 casas. No es que a la casa que estaba sobre la roca vino una tormenta más fuerte. Esos 2 hombres construyeron 2 casas. Tuvieron la posibilidad de elegir dónde construirla. La construyeron. La misma tormenta vino, pero se evidenció cuál de las 2 estaba construida sobre la roca. Las tormentas, hermanos, nos muestran lo frágiles que podemos ser ante eventos de esta categoría. ¿Acaso en este tiempo, como le decía, sin ir más lejos, la pandemia que nos toca atravesar? Y lo último que compara Jesús en el texto aquí, que es interesante, es que una casa se mantuvo en pie y la otra se derrumbó, y dice, y grande fue su ruina. Sin ir más lejos, hablando de tormentas, esta situación, como le decía, está testeando nuestras vidas, sacando a la luz, hermano, lo que somos, lo que hay oculto en nosotros, qué tipo de valores tenemos, qué principios en la fe hemos construido en nuestras vidas hasta aquí. Preguntas, ¿no? ¿Qué tan estables y seguros, aún permanentes, son nuestros fundamentos? ¿Has sido sabio y prudente a la hora de elegirlos? ¿Lo ayudan a resistir con estabilidad en medio de lo que vivimos a diario? ¿Estos fundamentos harán que usted se mantenga en pie y estable cuando todo acabe? Como les decía hoy, este es un momento para aprovechar este tiempo, para hacer un análisis profundo de cómo estamos hasta aquí. Porque, ¿sabe qué? Está en juego un montón de cosas. Está en juego lo que somos, no todo lo que tenemos. Está en juego lo que somos. Está en juego nuestra familia. Está en juego nuestros hijos. Está en juego nuestro matrimonio. Está en juego nuestra comunidad. Está en juego nuestra fe. Está en juego nuestro testimonio. Está en juego un montón de cosas. Por eso es un tiempo para analizar, para pensar, para ser sabios. Porque Dios es un Dios de oportunidades nuevas. Y esta es una oportunidad que Dios nos da para poder aprovecharla en este tiempo. El Salmo 18:31 dice, ¿quién es Dios? Sino el Señor. ¿Y quién es la roca? Sino nuestro Dios. Jesucristo es la roca eterna que nos permite permanecer firmes en medio de las adversidades de la vida y mantenernos en pie, firmes y estables. Isaías más, 28:16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Hermano,
Si usted cree, jamás será sacudido. Si usted cree, jamás será sacudido. Ese fundamento que el apóstol Pablo está hablando, diciendo, yo puse este fundamento, yo hablé de Cristo aquí, después vino otro y edificó, y después dice, mire cada uno cómo reedifica luego. Reedifiquen sobre ese fundamento, no sobre otro cambiado. Y ese fundamento lo hemos visto que es Cristo en nuestras vidas. Ahora ese fundamento también hemos visto que ha venido con una tarea a la tierra. Y que esa tarea, la cual vino a ser ese fundamento de nuestra vida, es la tarea que tenemos que hacer nosotros hoy. Y ese fundamento nos desafía en este tiempo a nosotros hoy. Y yo aquí, medio rapidito con esto, quiero tocar 3 aspectos rapidito acerca de 3 aspectos que ese fundamento desea en nuestras vidas. Hay algo que Jesucristo desea en nuestras vidas, hermanos. Primera cosa, la encontramos en Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo primero que el Señor desea para nuestras vidas es que podamos permanecer en Él. Es lo primero que nos dice, permanezcan en mí. No que cuando venga la prueba desaparezcan. En lo que no permanecemos es en el Señor y en las cosas de Dios. Él desea que podamos permanecer en Él. Lo que Jesús desea, quiere, es que descubramos en su persona lo que Él es. En Él podemos encontrar firmeza, estabilidad. Él le dijo a los discípulos en Juan 14:1, no se angustien, confíen en mí, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús es la persona en la cual podemos confiar. Usted puede confiar, completamente puede confiar en Él. Usted puede entregarse completamente a la dirección de Dios. Usted puede entregarse a ese liderazgo del Señor sobre nuestras vidas, porque es más que un hombre. Él es el Hijo del Dios eterno. También nos relata una historia muy conocida, que no la vamos a leer, que usted si quiere leerla en casa luego, está en Marcos 4:35 al 41. Aquí nos relata una historia donde Jesús le dice a su discípulo, luego de estar enseñando, dice, crucemos al otro lado del mar. Así que van, se meten en la barca, luego de haber enseñado, luego de haber predicado, se suben a la barca y van a cruzar al otro lado del río. Y en ese que van a cruzar al otro lado del río, el Señor se acuesta a dormir en la barca. Y viene una tormenta enorme, vientos, lluvia, olas gigantescas, golpeaban contra la barca, viento que soplaba fuerte. El agua comenzó a golpear de tal forma que entraba dentro de la barca. Se empezó a llenar de agua, comenzó a preocuparse. Los discípulos comenzaron a preocuparse ahí. Y fueron corriendo a despertarlo. Vamos a morir si no te despertás. No te importa lo que está ocurriendo, vamos a morir. Y él se despierta ahí. Ahora, con 2 palabras hizo callar al viento, hizo calmar al agua y hubo gran bonanza, dice. Pero tiene una gran enseñanza para nuestras vidas. Porque el Señor desde el principio le dijo, crucemos al otro lado. Y muchas veces vemos que estamos en medio de la situación
que es grande, que la prueba es grande, que la tormenta es grande y estamos ahí, buscamos ayuda y ver si el Señor nos puede ayudar, pero no escuchamos lo que nuestro fundamento nos dijo al principio, y al principio nos dijo, crucemos al otro lado. Y si Él dijo crucemos al otro lado, no iban a morir en medio de la tormenta, porque Él los iba a cruzar al otro lado. Así que hizo callar la tormenta, la hizo aquietar y pudieron cruzar al otro lado del mar. Lo primero que el Señor desea es que nosotros podamos permanecer en Él en medio de la crisis, de las situaciones grandes en nuestras vidas, de las pruebas grandes en nuestras vidas. Que podamos permanecer en el Señor. Que usted venga y ore, no que mande un mensaje y no se ve hace 5 años y diga, oren por mí que me estoy muriendo. Usted tiene que buscar, tiene que venir a buscar a Dios. Usted tiene que permanecer en Dios. Lo primero que Él quiere es que permanezcamos en Él. Él tiene el control de toda situación, en toda crisis. Puede venir una tormenta grande, puede venir prueba grande a nuestra vida, pero en medio de todo eso Él está porque tiene el control de todas las cosas. Lo que a nosotros hace que corramos de un lugar para otro, a Él no le quita el sueño, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él desea que podamos permanecer en Él, en la persona de Jesucristo, y podamos confiar en Él. ¿Ustedes se van a ir? Les dijo el Señor. Como se van el resto, se escandalizaron, y Pedro le dijo, no, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Y solo vos tenés palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Si solo vos tenés palabras de vida eterna. Permanecer en el Señor. Segunda cosa, rapidito, es permanecer en su palabra. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en su palabra. Como le decía, el Señor le preguntó a los discípulos, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir? No. Vos tenés palabras de vida eterna. Permanecer en el Señor, primera cosa, pero permanecer en el Señor también es permanecer, como decía, segunda cosa, en su palabra. La palabra que Jesús dice no son simples palabras. No solo tenemos que escucharlas, sino que tenemos que permanecer en ellas, apropiarlas para nosotros, nuestro corazón, y vivirlas todo el tiempo, es decir, confiar y creer en ella, en esa palabra, permanecer en el Señor y creer en esa palabra. Lore. Mateo 14, 27 al 31 dice, otro relato similar, nos relata otra vez una historia, otra vez la misma historia. Esta vez el Señor, luego de haber multiplicado los panes y los peces, manda a los discípulos que crucen del otro lado y Él se queda orando. Esta vez el Señor no va con ellos. Otra vez el Señor se quedó a orar. Y cuando la barca va por el medio, que hay una tormenta nuevamente, ahí el Señor no estaba con los discípulos. Esta vez no estaba. Ahora, es tremendo que en medio de las dificultades podamos mirar y está el Señor. Podamos entender que Dios se pone de pie y el Señor se pone de pie. Ay, cuando Dios se pone de pie. Pero esta vez no estaba el Señor. Y la tormenta era fuerte y el Señor no estaba. Pero dice que luego de orar Él comienza a caminar sobre las aguas. Y llega
hasta donde estaba la barca que iba con los discípulos. Y lo ven al Señor. Pedro lo ve al Señor que viene caminando por arriba de las aguas. Se asusta Pedro en medio de esa tempestad. Tranquilo. Yo soy el Señor. Así que Pedro le dice, atrevido Pedro, qué lindo este hombre. Si sos el Señor, mandá que camine sobre las aguas. Decí la palabra y yo voy a hacerlo. Y el Señor le dice, ven. Así que Pedro sale de las aguas, sale de la barca a las aguas y comienza a caminar por arriba del agua, acercándose al Señor, pero en un momento dice que pierde la vista y comienza a hundirse. Y es en el momento de hundirse donde el Señor extiende su mano y lo toma y lo saca. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Por eso el Señor nos llama a permanecer en Él en este tiempo, a permanecer en Él, a que podamos entender que debemos permanecer en ese fundamento y que debemos permanecer en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él dice para nuestras vidas, en lo que Él nos habla diariamente. Porque aún en medio de la tormenta el Señor estaba y solucionó todas las cosas. Pero hay momentos de nuestra vida donde en medio de la tormenta el Señor no está. Pero es en ese momento que no hay que dejar de confiar. Porque el Señor en ese mismo momento, aquí el panorama es totalmente diferente. Él se acerca y extiende su mano, jamás nos va a dejar. Ni una tormenta, ni la otra, ni una más poderosa que la otra. Ni una crisis es más grande que la otra, ni un problema es mayor que el otro. Dios permanece siempre fiel. De una u otra manera, Él permanece fiel. Quizá hay una tormenta que usted va a recibir golpes. Embates van a ser muy fuertes, pero Él no le va a soltar la mano. Él no le va a soltar la mano. Él le va a seguir sosteniendo como le ha sostenido hasta este día, porque hasta este día nos ha sostenido el Señor. El Señor desea la permanencia en su persona, en su presencia. El Señor desea la permanencia en su palabra. Y como última cosa, el Señor desea que podamos permanecer en su amor. Juan 15, 9, del 9 al 19, 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A pesar de todas nuestras limitaciones y nuestras cosas, Dios nos manda que podamos permanecer en su amor. Siéntase amado, siéntase querido, permanezca en ese amor, como Él amó a la iglesia, como Él nos amó, como Él dio su vida por cada uno de nosotros. Que podamos apropiarnos de esa verdad, de ese amor tan grande derramado sobre nosotros. Pero que no simplemente vivamos una vida de que porque Dios me ama, simplemente debo permanecer porque Él me ama. No, hay cosas aplicables hoy a nuestras vidas. Es que podamos darnos cuenta en este tiempo cuál verdaderamente es nuestro fundamento y que podamos reedificar sobre ese fundamento que es Cristo, que podamos permanecer en su persona, que podamos permanecer en su palabra y que podamos permanecer, como le decía, en su
amor. Si construimos sobre ese fundamento, vendrán las tormentas. Vendrá cuán grande tormenta. Nos golpeará la tormenta. Nos mojará un poco la tormenta. El viento nos va a despeinar un poco, seguramente. Pero el Señor nos va a sostener. Porque el fundamento sobre el cual hemos reedificado es un fundamento eterno e inamovible. Tiempo de análisis. Tiempo de análisis. Tiempo de meditar, tiempo de pensar, tiempo de ponerse otra vez. Tiempo de acercarse al Señor, tiempo de encuentro con el Señor. Tiempo de algo nuevo en Dios, de algo fresco en Dios. Que nos haga ver el Señor cuán importante es para nuestras vidas. Tiempo de intimidad con el Señor. Tiempo de permanecer cerca de Él, tiempo de permanecer cerca de la palabra, de enamorarnos continuamente de la verdad de que dice la Escritura. No simplemente leer promesas lindas de la Biblia, sino que a veces cuando leemos la Escritura y que es dura para nosotros también, podamos entender que es Dios hablándonos a nuestra vida para que encaminemos nuestras vidas en Él. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para sus hijos, para cada uno de sus hijos. Sus pensamientos son buenos. Y el fundamento es inamovible, estable. Hay que cavar. Quizá habrá que sacar un poco de arena y lo yuyo, que se llenó de arena y de yuyo, que no nos deja ver ese fundamento. Quizá hay que limpiar, hay que sacar, pero hay que volver a construir, hay que volver a reedificar sobre ellos. Amén.